Tengo 92 años y esta es la verdad sobre morir que me quitó el miedo. Nadie te dice. Hay noches en las que el cuerpo te habla de una manera que no puedes ignorar. Esa madrugada me desperté sin poder respirar bien, con el cuarto completamente oscuro y el corazón latiendo de una forma extraña, irregular, como si dudara si seguir o no. Las paredes de mi casa parecían más cerca de lo normal. El reloj en la sala sonaba más fuerte que nunca, cada tic-tac resonando en el silencio como un golpe suave pero constante. Y en ese momento, esperando sentir pánico, esperando que el miedo me aplastara como tantas veces lo imaginé, no llegó nada de eso. Solo un silencio extraño, casi una calma. Y eso, ese silencio inesperado, me desconcertó mucho más que la posibilidad de que aquella fuera mi última noche. Si esta historia ya te atrapó, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tengo 92 años, y si me viera sentado en esta silla vieja, frente a la ventana que da al jardín que ya casi no puedo cuidar, probablemente pensarías que soy un hombre tranquilo, quizás hasta feliz. Toda mi vida fui eso que llaman un hombre de bien. Trabajé duro, formé una familia, cumplí con mis responsabilidades sin quejarme. Fui práctico, serio, poco dado a los abrazos o a las palabras dulces. Crecí creyendo que la fortaleza era no mostrar lo que sentías, que los hombres de verdad cargaban sus dolores en silencio. Y así lo hice durante décadas. Pero hoy, con el cuerpo cansado y los huesos que ya no perdonan el frío, entiendo que hay algo mucho más pesado que la edad. Es la sensación de que viví correctamente, pero no completamente. Siempre le tuve miedo a la muerte. No por lo que pudiera venir después, no por el juicio ni por lo desconocido. Le tenía miedo porque morir significaba enfrentarme a todo lo que fui y a todo lo que no me atreví a ser. Esta casa, con sus paredes marcadas por el tiempo, sus fotos descoloridas y sus muebles que crujen como si también envejecieran, guarda más verdades de las que yo alguna vez quise admitir. Ese armario de madera oscura todavía huele a la colonia de mi esposa, que murió hace más de 20 años. A veces lo abro sin querer y me quedo ahí parado, sin saber bien si estoy recordando o simplemente tratando de no olvidar. Aquí el tiempo no pasa, se siente, y en este lugar lleno de silencios aprendidos, a mis 92 años, comencé a entender algo que nadie nunca se atrevió a decirme sobre lo que significa estar listo para morir. Vivo en un barrio silencioso, de esos que ya casi no existen en las ciudades grandes. Las calles son angostas, los árboles crecieron tanto que levantan el pavimento con sus raíces, y los vecinos que quedan son tan viejos como yo o ya no están. Mi casa es grande para una sola persona, demasiado grande. Los cuartos que antes tenían voces, risas, peleas de niños y olor a comida caliente, ahora solo tienen polvo y ese eco particular que tienen los espacios que dejaron de ser habitados con intensidad. Cada mañana me levanto despacio, preparo café solo, me siento junto a la ventana y escucho cómo el mundo sigue sin preguntarme si estoy listo. Nadie pasa a visitarme seguido. Nadie llama sin motivo. Y yo, que toda la vida preferí el silencio, descubrí demasiado tarde que hay una diferencia enorme entre elegir estar solo y terminar siéndolo sin haberlo elegido del todo. Mi nieta tiene 35 años y una forma de entrar a los cuartos que siempre anuncia que algo va a cambiar. No camina, irrumpe. No habla, necesita. Es de esas personas que sienten todo demasiado fuerte y no saben bien cómo acomodarlo por dentro. Entonces lo sacan, lo dicen, lo lloran si es necesario. Desde chica fue así.
intensa, curiosa, incapaz de quedarse con una pregunta sin respuesta. Me quiere profundamente, eso lo sé. Pero hay un tema que siempre ha evitado conmigo, casi con desesperación: la muerte. Cada vez que el asunto se acerca en una conversación, ella lo desvía, cambia el tema, hace una broma o simplemente me abraza muy fuerte, como si con eso pudiera retenerme aquí. Para ella, hablar de morir es como invitarlo a entrar. Y tal vez por eso, porque es todo lo que yo nunca fui, abierta, vulnerable, sin miedo a mostrar lo que siente, es la única persona capaz de hacerme decir en voz alta la verdad que guardé durante décadas. Nos queremos, mi nieta y yo, pero hablamos lenguajes distintos. Ella busca respuestas donde yo solo tengo recuerdos. Ella quiere certezas donde yo aprendí a vivir con dudas. Cuando viene a visitarme, que es casi todos los domingos, trae frutas, me revisa si tomé mis medicamentos, acomoda cosas que no necesitan ser acomodadas. Es su forma de cuidarme. Y yo la dejo, no porque lo necesite, sino porque entiendo que ella necesita sentir que hace algo, que su presencia importa, que puede protegerme de algo. Hay una diferencia de poder entre nosotros que nunca hemos nombrado. Ella tiene el tiempo que a mí me falta, y yo tengo la calma que a ella le sobrepasa. Nos sentamos en la misma mesa y tomamos café, pero a veces siento que estamos en momentos completamente distintos de la vida, mirando la misma puerta, pero esperando cosas diferentes del otro lado. Esa diferencia, que parece pequeña cuando todo está tranquilo, se vuelve enorme cuando la conversación toca algo real. Ella quiere mantenerme aquí a toda costa, como si el amor fuera suficiente para negociar con el tiempo. Y yo, por primera vez en muchos años, empiezo a no resistirme a lo que viene. No porque esté cansado de vivir, sino porque algo dentro de mí comenzó a soltar lo que cargó demasiado tiempo. Y eso, que para mí se siente como alivio, para ella se parece demasiado a una despedida. Estoy escribiendo o bloco 6. A la mañana siguiente de aquella madrugada, me levanté más temprano que de costumbre. El café estaba caliente, la luz entraba apenas por las persianas, y yo me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno que no había abierto en años. No sé bien por qué lo busqué. No fue una decisión pensada, fue algo más parecido a una necesidad física, como cuando el cuerpo pide agua sin que uno se lo ordene. Empecé a escribir despacio, con la letra torcida que ya no puedo evitar, sin saber exactamente qué quería decir. No era una carta de despedida, no era un testamento, era algo más difícil que todo eso, era una confesión. La historia de un hombre que hizo casi todo bien por fuera y que guardó demasiado por dentro. Cada palabra que salía se sentía como quitar algo pesado de un lugar donde había estado demasiado tiempo sin moverse. Estaba todavía escribiendo cuando escuché la puerta. Mi nieta no tocó, nunca toca cuando tiene llave. Entró con bolsas, con prisa, con esa energía suya que llena los cuartos antes de que ella termine de cruzarlos. Me vio en la mesa, vio el cuaderno abierto, vio las hojas llenas de mi letra apretada y se detuvo. Su cara cambió en un segundo. Los ojos se le llenaron de algo que no era solo preocupación, era miedo. El tipo de miedo que no se puede disimular aunque uno quiera. Se acercó despacio, miró las hojas sin leerlas y me preguntó con la voz quebrada qué estaba haciendo. Y yo, sin pensarlo demasiado, le dije la verdad más simple que había encontrado en años. Le dije que no había perdido las ganas de vivir, que lo que había perdido era el miedo a morir. Y eso, que para mí sonaba como algo liberador, para ella fue como si el piso se moviera.
Se quedó parada junto a la mesa, con las bolsas todavía en las manos, sin saber bien dónde poner los ojos. Yo la miraba y podía ver exactamente lo que estaba pasando dentro de ella. Estaba buscando la manera de convencerme de que estaba equivocado, de que todavía había razones, de que perder el miedo a morir era lo mismo que rendirse. Pero no lo es. Y en ese momento entendí que tendría que explicarle algo que no se explica fácil, algo que solo se entiende cuando uno ha vivido suficiente tiempo como para ver la diferencia entre resignación y aceptación. El cuarto estaba en silencio. El reloj sonaba. Y entre nosotros había algo que ninguno de los dos sabía todavía cómo cruzar. Empecé a hablar despacio. Le conté de la madrugada, del corazón irregular, del aire pesado en el cuarto oscuro. Le conté que esperé el pánico y no llegó, que en cambio llegó algo que no supe nombrar en el momento, pero que ahora reconocía como claridad. Ella me escuchaba con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, los ojos brillosos. De vez en cuando asentía, pero no era un asentimiento de acuerdo, era de alguien que escucha para no interrumpir. La tensión entre nosotros no era de enojo, era de dos personas que se quieren mucho y que están paradas frente a algo que ninguna sabe bien cómo sostener junta. ¿Alguna vez te has sentido así, queriendo proteger a alguien de una verdad que ellos ya aceptaron? Si te pasó algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. Entonces le dije algo que no había dicho en voz alta nunca. Le conté que a lo largo de mis 92 años había estado cerca de morir más de una vez. Accidentes, enfermedades, noches que parecían finales y no lo fueron. Y que en ninguna de esas ocasiones vi luces, ni túneles, ni voces que me llamaran desde algún lugar luminoso. Lo que vi cada vez fui yo mismo, sin distracciones, sin el trabajo, sin los roles, sin la máscara del hombre fuerte y práctico que construí durante décadas. Solo yo, con todo lo que había hecho y todo lo que había evitado hacer. Y eso, le dije, fue mucho más aterrador que cualquier idea que yo tuviera sobre la muerte. Porque uno puede prepararse para lo desconocido, pero enfrentarse a uno mismo, sin excusas y sin escapatoria, es el tipo de cosa para la que nadie te prepara. Mi nieta me miraba diferente ahora, ya no con miedo solamente, con algo más parecido a una pregunta que todavía no sabía cómo formular. La conversación se fue poniendo más pesada, más real, de esa manera en que solo se ponen las conversaciones que llevan años esperando ser tenidas. Mi nieta dejó las bolsas en el piso, se sentó frente a mí y por primera vez en mucho tiempo no intentó cambiar el tema ni aligerar el ambiente con algún comentario. Solo me miraba, y yo sentí que era el momento, que si no lo decía ahora, con ella, en esta cocina con el café ya frío y el reloj sonando de fondo, probablemente no lo diría nunca. Respiré despacio, junté las manos sobre la mesa y empecé a hablar de algo que había guardado durante 40 años en el lugar más oscuro que tenía por dentro. No porque lo hubiera olvidado, sino porque recordarlo era demasiado parecido a tener que responder por ello. Le hablé de mi hijo, de una tarde específica, hace 40 años, que todavía puedo ver con una claridad que duele. Él tenía poco más de 20 años y estaba llorando frente a mí. No de tristeza solamente, sino de esa necesidad profunda que tienen los hijos de saber que su padre los ve, que los aprueba, que los quiere sin condiciones. Solo quería eso, mi atención, mi cariño. Una sola palabra que le dijera que estaba bien, que yo estaba orgulloso de él,
que lo amaba aunque no supiéramos cómo decirnos esas cosas. Y yo, que lo vi, que lo entendí en ese momento mejor de lo que jamás he admitido, le di la espalda, literalmente. Me levanté, salí del cuarto y no volví a hablar de eso nunca. No fue porque no lo amara, fue por orgullo, por ese orgullo estúpido y silencioso que me enseñaron a cargar como si fuera una virtud. Al día siguiente mi hijo hizo sus maletas y se fue de la casa, y nuestra relación nunca volvió a ser lo que pudo haber sido. Nos hablamos, nos vemos en Navidades, nos damos la mano con ese gesto formal que usan los hombres que no saben abrazarse. Pero entre nosotros quedó algo roto que ninguno de los dos supo cómo reparar, porque ninguno de los dos lo nombró nunca. Mi nieta no dijo nada cuando terminé de hablar. Se quedó con los ojos fijos en la mesa, en ningún punto específico, de esa manera en que uno se queda cuando algo que escuchó le está reorganizando algo por dentro. Yo la observaba y podía ver el momento exacto en que dejó de verme como el abuelo fuerte, el hombre que siempre tuvo todo bajo control, el que nunca se quebraba. Algo en su mirada cambió. No fue decepción exactamente, fue algo más complicado, más humano. Como cuando descubres que alguien a quien admiras también cargó errores enormes en silencio, y eso en lugar de alejarte, de alguna manera extraña te acerca. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era de esos silencios que pesan porque están llenos de cosas verdaderas, no de cosas vacías. Y entonces entendí algo que no había podido ver durante décadas. El miedo a morir no viene de lo desconocido, viene de lo no resuelto, de las palabras que uno guardó creyendo que habría otro momento mejor para decirlas, de los perdones que nunca se pidieron, porque pedir perdón se sentía demasiado parecido a admitir que uno estuvo mal. Del amor que estuvo ahí, genuino y real, pero que se quedó atorado detrás del orgullo, detrás del silencio, detrás de toda esa fortaleza aprendida que en realidad nunca fue fortaleza. La muerte solo asusta de verdad cuando la vida se vivió a medias. Y yo, que creí haber vivido completo porque cumplí con todo lo que se esperaba de mí, me di cuenta esa mañana de que cumplir no es lo mismo que vivir. Mi nieta levantó la vista despacio y me miró de una manera que nunca antes me había mirado, sin filtros, sin el cuidado con el que normalmente me trata, ese cuidado suave que usan los nietos cuando sienten que los abuelos son frágiles. Me miró como se mira a alguien que está completamente presente, completamente real. Y con la voz apenas sostenida me preguntó, sin decirlo con esas palabras exactas, pero diciéndolo con todo lo demás, si ya estaba listo para irme, si ya había hecho las paces con todo. Ese fue el momento más difícil de toda la mañana, más difícil que recordar a mi hijo llorando, más difícil que escribir las primeras palabras en ese cuaderno. Porque su pregunta no tenía una respuesta fácil, y yo llevaba 92 años evitando exactamente ese tipo de preguntas. Respiré. Miré mis manos sobre la mesa, esas manos viejas que trabajaron toda la vida y que abrazaron tan poco. Y le dije la verdad más honesta que he dicho en años. No perdí el miedo porque quiera morir, lo perdí porque dejé de mentirme. Porque esa madrugada, en el cuarto oscuro con el corazón dudando, me vi a mí mismo sin ninguna distracción posible y decidí que si me quedaba tiempo, lo iba a usar diferente. Sin orgullo inútil, sin silencios que dañan, sin dejar palabras importantes guardadas en lugares donde nadie más que yo pudiera encontrarlas.
Y entonces tomé la decisión más importante de mis últimos años. Antes de irme, iba a ser completamente honesto, con ella, con mi hijo, conmigo mismo. Esa misma tarde terminé de escribir en el cuaderno. No fue rápido ni fácil. Cada página me costó algo, un recuerdo que dolía, una verdad que resistía a salir, una disculpa que llevaba décadas esperando tener forma de palabras. Pero cuando cerré el cuaderno, sentí algo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo: ligereza. No felicidad exactamente, sino esa sensación específica de cuando uno deja de cargar algo que ya no le pertenece seguir cargando. Mi nieta estuvo ahí todo el tiempo, sentada al otro lado de la mesa, sin apresurarme, sin intentar dirigir lo que yo escribía. Por primera vez desde que llegó esa mañana, no estaba peleando contra nada. Solo estaba presente, y esa presencia suya, quieta y real, fue el mejor acompañamiento que pudo darme. Cuando leí en voz alta algunas partes, ella lloró. No de tristeza solamente, sino de ese llanto mezclado que viene cuando algo te rompe y te acomoda al mismo tiempo. Me tomó la mano sobre la mesa, no para retenerme, no con ese agarre desesperado de quien intenta evitar lo inevitable, sino con la calma de alguien que finalmente entiende. La casa seguía igual. El reloj seguía sonando en la sala, marcando cada segundo con su tic-tac constante. Pero algo había cambiado en el aire. El silencio que siempre había pesado en estos cuartos, ese silencio acumulado de años de cosas no dichas, ya no se sentía como una carga. Se sentía como compañía. Como si las paredes mismas hubieran soltado algo que también ellas habían estado guardando demasiado tiempo. Empecé esta historia siendo un hombre que confundió el silencio con la fortaleza y la distancia con el respeto. Un hombre que creyó que cumplir con sus obligaciones era suficiente para llamarse completo. Viví décadas construyendo una versión de mí mismo que era correcta por fuera, pero que por dentro evitaba todo lo que no sabía cómo sostener. El amor, la vulnerabilidad, las disculpas, las palabras que duelen pero que sanan. Todo eso lo guardé en lugares donde no tuviera que mirarlo. Y funcionó, durante mucho tiempo funcionó. Hasta que una madrugada el cuerpo se detuvo lo suficiente como para obligarme a ver todo lo que había acumulado en esos lugares oscuros. No me convertí en un hombre sin miedo. El miedo sigue ahí. No sería honesto si dijera que desapareció completamente. Pero me convertí en algo que vale más que eso, en alguien sin mentiras. En un hombre que finalmente decidió que le quedaba más dignidad en la verdad que en todos los silencios que cargó durante 92 años. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete al canal para escuchar más historias como esta. La verdad más grande que descubrí a mis 92 años no tiene nada que ver con la muerte, tiene que ver con el valor. Con ese valor específico y difícil que se necesita para vivir siendo honesto, para decir te quiero cuando se siente, para pedir perdón antes de que sea demasiado tarde, para soltar el orgullo cuando el orgullo ya no sirve para nada más que para alejarte de las personas que amas. La muerte nunca fue lo más aterrador. Lo verdaderamente aterrador es llegar al final del camino y darte cuenta de que guardaste demasiado, que esperaste demasiado, que callaste demasiado, que tuviste el amor pero no siempre el valor de mostrarlo. Yo llegué tarde a muchas cosas, a algunos perdones, a algunos abrazos, a algunas conversaciones que merecían haber ocurrido décadas antes, pero llegué. Y eso, a mis 92 años, con las manos cansadas y el corazón finalmente liviano, es lo único que me importa. Todavía estás a tiempo.
Eso es lo único que sé con certeza absoluta. Todavía estás a tiempo.